voy a presentar mi investigación que realicé precisamente cuando estaba en Estados Unidos, con esa diáspora vasca que ha mencionado Ernesto. Eh, a ver, ¿se ve bien la pantalla ahora? Sí, sí, perfectamente. ¿Se ve? Bien. Magnífico. Pues, pues rápidamente, como iba diciendo, voy a presentar esa investigación, la investigación que realicé en 2019 ya, donde me di cuenta que en los diferentes territorios de cultura vasca, tanto en el País Vasco francés como en el País Vasco español, se dan una serie de desfiles folclóricos que son muy tradicionales en la cultura vasca, pero que todos tenían alguna influencia napoleónica, algunos más que otros. Y bueno, estudiándolos globalmente todos a la vez, pues he llegado a las conclusiones que les presentaré ahora. Bueno, todos estos alardes, bueno, estos desfiles folclóricos se dan en diferentes territorios del País Vasco, pero principalmente en la provincia de Guipúzcoa y en el País Vasco francés, lo que son las provincias de La Bucht y Paja Navarra. Y están todos relacionados, todos tienen su origen en los alardes de armas de los diferentes fueros de cada territorio. Bueno, como ven ustedes aquí en las fotografías, esto poco tiene que ver los trajes que tienen o cómo visten con la influencia napoleónica, pero ya veremos que hay una serie de figuras dentro de estos dentro de estos desfiles que tienen una influencia totalmente napoleónica. Bueno, el origen de estos desfiles que hoy en día son folclóricos vienen, como he dicho, del fuero, de los diferentes fueros, y en el caso del fuero guipuzcoano, el título 24 del fuero, dice así: los hijos de algo de Guipúzcoa están obligados a hacer el servicio de milicia bajo las banderas de sus pueblos natales, todos los varones de 18 a 60 años. Bien, este servicio de milicia se hacía una vez al año en la festividad, normalmente en la festividad del pueblo, relacionado con las festividades religiosas, con el santo del pueblo, y a su vez se celebraba también una victoria mítica o histórica, pero ya transformada en leyenda, que normalmente se da en la Edad Media, como ven ustedes por las fechas, que tuvo la comunidad, una victoria que tuvo la comunidad contra un enemigo extranjero. Entonces, a la vez servía como entrenamiento militar de estos pueblos, de estas milicias forales, y también como cohesionador de la identidad local del pueblo. Entonces, tiene esa función ritual, religiosa también, por la festividad religiosa y también de entrenamiento militar. Bien, ese sería un poco el origen. Y bueno, dentro de, por ejemplo, las que voy a explicar ahora rápidamente son los alardes de Hondarribia, de Fuenterrabía y Irún, que como saben ustedes son poblaciones que están justamente en la frontera del Bidasoa, en la frontera entre Francia y España. Por lo tanto, la importancia estratégica militar de estos dos pueblos era muy grande, y sobre todo en época moderna y contemporánea, que era la primera línea de defensa, sobre todo en época moderna, ¿no? La primera línea de defensa frente a una invasión francesa. Bien, pero es en el siglo XIX cuando, como vamos a ver ya más al final de la intervención, cuando ya estos desfiles militares, milicianos, perdón, no militares, pero milicianos, pierden su función primaria, que es entrenar a la población en caso de guerra, cuando se introducen una serie de figuras. Y estas figuras son las que muestran una clara influencia napoleónica. Es el caso de los gastadores, que en el caso de Fuenterrabía se llaman hacheros, y las cantineras. Bueno, los castadores de Fuenterrabía, ya ven ustedes que se inspiran directamente en los morriones franceses, pero en este caso han cogido ese elemento folclórico, también tienen esas largas barbas, los mandiles propios de los zapadores, y también, no se aprecia bien en la foto, pero llevan esas hachas. Y las cantineras también siguen llevando la boina vasca, típico del folclore vasco,
pero reciben claramente esa influencia del siglo XIX y de la influencia francesa, ¿no? de la figura de la cantinera. Bien, ahora vamos a pasar a a otro desfile folclórico, que es la tamborrada de San Sebastián, que aquí ya la influencia napoleónica es muchísimo más evidente. Hoy en día, pues, la tamborrada actual es el evento más masivo que se da en la ciudad de San Sebastián. Se da el día de su patrón, el 20 de enero, y reúne unas 20.000 personas que se disfrazan, ya ven, de soldados del siglo XIX, la mayoría, los tamborreros, los barriles no, pero bueno, los tamborreros sí, y también hay una tamborrada infantil. También clara influencia de esa tradición de los niños soldados del siglo XIX. Bien, el origen de la tamborrada en San Sebastián es bastante incierto, pero es una mezcla, sería una evolución de estos alardes que hemos visto que se daban por todo Guipúzcoa, por todos los territorios vascos, pero sobre todo en Guipúzcoa, y una mezcla también con las influencias de los carnavales del siglo XIX, donde por alguna razón la moda de los soldados y de lo militar cala hasta el punto en que llega al tema del carnaval. Bueno, por ejemplo, en esta imagen que ven ustedes a la derecha, ven esta portada de los carnavales de San Sebastián, que ilustra un álbum de Raimundo Sarrieri, que es el compositor de las marchas de la tamborrada, de la tamborrada de San Sebastián, y ven ustedes diferentes figuras de soldados del siglo XIX, entre ellas un gastador napoleónico, en este caso con una pala, y también un coracero austriaco, ¿no? Ya digo, mezclado en todo ese contexto de diferentes comparsas de carnaval. Entonces, esto cala en la sociedad donostiarra y parece ser, aunque no está claro, aquí se necesitan más investigaciones históricas, que el antiguo alarde de San Sebastián, que ya para mediados del siglo XIX era prácticamente testimonial, se transforma en una comparsa de carnaval el día del patrón, el 20 de enero precisamente, y esa comparsa de carnaval, si en origen no se vestían como soldados napoleónicos, poco a poco, a partir de la década de 1870, va a recibir esa influencia de trajes militares y sobre todo de soldados napoleónicos, y ya hoy en día solo se visten como soldados napoleónicos. El origen carnavalesco se ha olvidado y prima completamente esa función, esa cultura de disfrazarse como un soldado napoleónico. Aquí ven ustedes unas fotografías de 1828 de la Sociedad Unión Artesana, que todavía sigue existiendo y es la más antigua en San Sebastián, que no salen con estos uniformes, pero bueno, es muy interesante ver que estos uniformes imitan a uniformes de gendarmería francesa del Primer Imperio, y estos serían disfraces que imitan a gendarmería francesa del Primer Imperio, pero en el caso de las mujeres están uniformadas con uniformes de cantineras bien confeccionados, llevan sus gorros cuarteleros y también llevan sables reales, lo cual es interesante de analizar. Aquí ven una serie de figuras también que se han perdido, que eran los alabarderos, que también son típicos de estos desfiles folclóricos, pero que hoy en día se han perdido en la temporada de San Sebastián. Bien, como digo, el origen no está muy claro de esta tamborrada, de este desfile folclórico, y todavía mucha gente de San Sebastián tiende a relacionarlo con el asedio que sufrió la ciudad en 1813 por parte del ejército del duque de Wellington, donde la ciudad quedó completamente arrasada. Y bueno, es uno de los eventos, bueno, es el evento histórico que evidentemente más traumático de la ciudad de San Sebastián, y quizás por eso se relaciona mucho con esos trajes napoleónicos que se dan en la tamborrada. Sin embargo, no hay ninguna relación, más allá de que, como he mencionado antes,
los disfraces de esta sociedad, de esta unión artesana, se parecen mucho a los de la gendarmería del Primer Imperio. Más allá de esa relación, parece que no hay ninguna relación con el asedio de 1813, sino que la primera tamborrada parece que surge en otro asedio que sufrió la ciudad, pero en la Primera Guerra Carlista, ya 20 años más tarde, ¿no? En cualquier caso, está relacionado con la función de los donostiarras que cumplían como milicia nacional en esa Primera Guerra Carlista. Muchos de los ciudadanos de San Sebastián, de los donostiarras, pues cumplían esa función de milicia nacional. Y parece que en ese contexto de militarizado de la población de San Sebastián es donde surge esta tamborrada y luego posteriormente se transforma en carnaval, en una comparsa de carnaval y finalmente ya a partir del siglo XX se desechan ya los otros uniformes, los otros trajes que había de carnaval y ya únicamente hoy en día se desfila con estos disfraces napoleónicos. Bueno, y finalmente el último caso que he estudiado, no voy aquí a hablar del caso de las clicas de California, que es muy parecido al de la Besta Berry, de hecho tiene su origen en estos desfiles de la Besta Berry que se dan en las provincias francesas de la Boucht y Baja Navarra. En este caso también tenemos ese origen en las milicias forales, en este caso de las foralidades de los fueros de estas dos provincias vasco-francesas, pero las fiestas de la Besta Berry están relacionadas con el Corpus Christi, con la festividad católica del Corpus Christi, que como saben ustedes se da hacia finales de mayo, durante junio, que coincide dependiendo del calendario litúrgico, ¿no? Y bueno, origen es una fiesta católica medieval, pero bueno, que se ha transformado y que en este caso se ha adaptado a la cultura vasca. Entre las diferentes figuras que tenemos en este desfile, van a destacar, me interesan analizar en este caso, los milicianos y los llamados zapurrak, que es una traducción al euskera de la palabra francesa sapeur, zapador. Bien, aquí ven ustedes los zapadores, que en este caso de la Besta Berry es un desfile extremadamente colorido, ya ven, y donde hay muchas flores, muchos elementos folclóricos y relacionados con la naturaleza. Pero delante de ese desfile marchan los zapadores con sus hachas y con esos grandes morriones que en este desfile, de forma muy interesante, se les colocan unos grandes espejos delante de los morriones. Las siguientes figuras serían las banderas, bajo una imitación de las banderas bajo las que marchan las compañías, y luego también se introducen la figura de los zuavos. Ya ven ustedes que son influencias completas del siglo XIX, ya la figura del zuavo se da a partir de la primera invasión de Argel, entonces a partir de la década de 1830. Y bueno, pues un historiador francés pues, nos hablaba de cómo la Guardia Nacional, formada por jóvenes de la parroquia, del pueblo, pues vestían con sus chaquetas rojas y pantalones blancos, como hemos visto aquí arriba, y bueno, cómo iban decorados, ¿no? Tocados con esta indumentaria muy, muy viva, muy llamativa y muy alegre, desde luego. Estos milicianos, en estas fotografías de finales del 19, se aprecian dos tipos de milicianos. Estos que acabo de describir, los que marcharían bajo esos trajes folclóricos y que se parecen mucho a la milicia local que se formó en el Primer Imperio para defender los territorios vascos ya al final de las guerras del Primer Imperio, y contrasta con los milicianos, con la milicia nacional, que ven ustedes aquí abajo, que van ataviados como milicia nacional real y con sus armas reales, ya propias del Segundo Imperio de la Tercera República.
y también aquí tenemos un oficial local, pues perfectamente ataviado, ¿no? Entonces tenemos esa mezcla de cultura local vasca con las influencias ya del Segundo Imperio, de las levas en masa, de la milicia nacional y de esa influencia del Segundo Imperio. Y digo del Segundo Imperio y no del Primer Imperio, porque si bien hay relaciones con el Primer Imperio, parece que todas estas influencias culturales se dan en el Segundo Imperio, sobre todo aquella de la cantinera y, y, y bueno, todas, tanto los alardes de Hondarribia, de Fontarrabía, perdón, y Irún, parece que se transforman, la documentación apunta a que se transforman a finales del siglo XIX, también estas últimas de la Vestaverri y, como hemos visto, también la tamborrada de San Sebastián. Por tanto, no es una influencia que se da durante las guerras del Primer Imperio o en las décadas posteriores, sino ya a finales a mediados o finales del siglo XIX. Y esto yo lo he achacado por la influencia, la gran influencia cultural que da el Segundo Imperio francés, en este caso a los territorios vecinos o a los territorios propios ya dentro del territorio francés, ¿no? De la cultura vasca. Esto coincide con la abolición del antiguo régimen y del régimen foral en los territorios vascos, en Euskal Herria, en ambas vertientes de los territorios vascos, que empiezan en 1792 ya con la Revolución Francesa y finalizan ya en 1786. Entonces, estos alardes, estos desfiles de milicias forales pierden completamente su función original de entrenar a los habitantes, a los vecinos del pueblo, y ya pasan a ser algo folclórico. Y es en ese paso donde yo achaco donde reciben estas influencias culturales del Segundo Imperio. Finalmente, todo esto coincide con lo que el conocido historiador británico Eric Hobsbawm calificó como la época de la invención de las tradiciones, ¿no? Donde se inventan tradiciones en masa y, él define pues, la tradición como ese conjunto de prácticas de carácter ritual o simbólico que se repiten una vez al año en diferentes, pues tiene esa característica de la repetición y que implican esa necesidad de continuidad con el pasado, ¿no? Y también tiene ese carácter de ser un ritual colectivo. Y sí, y bueno, Hobsbawm hace esa distinción entre tradición, que se le atribuye la característica de ser invariable, y la costumbre que viene de más antiguo, que viene de más antiguo, pero cambia a lo largo del tiempo, pero se transforma a lo largo del tiempo. En este caso, estas tradiciones vascas, estos desfiles vascos serían claramente una costumbre porque vienen de los desfiles folclóricos, del fuero vasco, perdón, pero se transforman en tradición entre esos años, entre ese final del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ya como coda, como postdata, hacer referencia al conflicto, que incluso en algunos momentos ha llegado a las manos, que hay alrededor de los alardes de Fuenterrabía e Irún, donde la figura de la cantinera se reserva en los alardes, en las compañías que se consideran alardes y se cualifican ellos mismos como tradicionales. La figura de la cantinera se reserva simplemente a una joven del barrio y es la única mujer que puede desfilar en esa compañía. Sin embargo, en los alardes mixtos, en las compañías mixtas, desfilan mujeres y hombres como milicianas, y esto ha creado, y todavía hay una división tremenda en estas dos localidades, al punto de que hay familias que no se hablan entre ellas. Y para resolver este conflicto creo que es interesante este tipo de análisis que van deconstruyendo, ¿no? Estas tradiciones y dilucidan un poco su origen. Y simplemente eso sería. Muchas gracias.